Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie YL Only You. En el canal pueden encontrar spoilers de varias series YL y BL, así que por favor suscríbanse al canal. El día había sido largo para Tawan, pero mucho más intenso de lo esperado. Cuidar de Ira no era fácil, era un torbellino de energía irradiando amabilidad y calidez a todos a su alrededor. No era de extrañar que sus fans la adoraran demasiado, pero para Tawan también una fuente constante de estrés. Cada vez que Ira interactuaba con los fans, Tawan estaba alerta, consciente de lo rápido que la situación podría descontrolarse. La situación se volvió demasiado real cuando durante una aparición pública, una multitud de fans se abalanzó sobre ella para tomarse fotos, empujándola con demasiada fuerza por el entusiasmo. Antes de que Ira perdiera el equilibrio y cayera, Tawan llegó, atrapándola justo a tiempo. Por un instante sus miradas se cruzaron y el corazón de Tawan se aceleró, con el rostro enrojecido. Rápidamente estabilizó a Ira y la arrastró lejos del caos, despertando su instinto protector. Tawan lanzó una mirada de advertencia a los fans que se habían acercado demasiado. Algunos retrocedieron intimidados por la expresión fría y seria de ella. Tenía una cosa clara: protegerla. No era solo su trabajo, era algo más profundo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para mantenerla a salvo, incluso si eso significaba arriesgar su propia vida. Ahora de vuelta en el estudio de grabación, Ira se sentía tranquila, trabajando en la nueva canción mientras cantaba frente al micrófono, mirando a Tawan con una dulce sonrisa. Tawan, quien solía mantenerse impasible, no pudo evitar sentir que su corazón latía ante sus miradas. Apartó la mirada rápidamente, intentando concentrarse en la tarea, pero cuanto más tiempo pasaba con Ira, más difícil le resultaba mantener la distancia. Tawan no podía dejar de pensar en la llamada que recibió del padre de Ira, el señor Crazy. Tras su entrevista con Flecha, le sorprendió que la contratara de inmediato, pero de pronto se dio cuenta de que el trabajo era más que simplemente proteger a una estrella en ascenso. El señor era una figura poderosa en el mundo empresarial y político. Había recibido amenazas de quienes querían derribarlo, y no dudaría en lastimar a su hija. Por eso había elegido a Tawan, para garantizar la seguridad de ella por encima de todo. Por teléfono, el señor Crazy le explicó que le había reservado un departamento, unos pisos más abajo de Ira. Así podía estar cerca de ella en cualquier emergencia. A Tawan no le gustaban los espacios grandes y vacíos, así que le alivió que el departamento fuera pequeño y práctico, a diferencia del lujoso departamento de Ira. El trabajo era prácticamente un compromiso de 24 horas, pero a Tawan no le importaba. De hecho, lo había aceptado con gusto. Sonrió recordando lo molesta que estaba Ira esa mañana, cuando llegó a las 5 de la madrugada. Ira estaba cansada y era evidente que esperaba dormir esta tarde, pero Tawan había cumplido con su deber, inspeccionando cada centímetro del departamento antes de decir una palabra. Tawan sabía tomar su trabajo en serio. Nada se dejaba al azar, ni siquiera el lugar donde Ira dormía. Esa mañana, después de que Ira volviera a la cama, Tawan conectó el sistema de seguridad del departamento a su dispositivo, asegurándose de poder vigilar todo, incluso la habitación de Ira. No estaba segura de cómo se sentiría al respecto, sabiendo que Ira tenía tan poca privacidad, pero su principal prioridad era garantizar su seguridad. Eso era lo que importaba. Horas después, Tawan seguía absorta en sus pensamientos cuando sintió una presión extraña. Ira se había acercado sigilosamente a escasos centímetros, con una sonrisa en su rostro. «Señorita guardaespaldas», bromeó. «Creí que su trabajo era vigilarme, pero parece que está soñando despierta. Podría haber estado en peligro y tú ni siquiera te hubieras dado cuenta». Tawan se puso rígida. Sus mejillas se sonrojaron. Quería sonreír, pero no podía. No podía permitirse romper la fachada profesional que mostraba. En cambio, miró directamente a Ira, asintiendo firmemente pero sin decir nada. La sonrisa de Ira se desvaneció, con frustración en su rostro. Había intentado obtener una ración de Tawan todo el día, pero ella era como hielo. Aún así no se rindió mientras caminaba. A veces se detenía de repente, obligando a Tawan a ajustar el paso, solo para reír suavemente cuando Tawan seguía cada uno de sus movimientos. Para cuando salieron del estudio y se dirigieron a la furgoneta, Tawan seguía tan atenta como siempre, vigilando todo constantemente. Una vez dentro, Ira le entregó a Tawan una tarjeta de acceso. «Toma», le dijo con una sonrisa.
Es para mi departamento. No quiero levantarme a las 5 de la mañana todos los días para abrirte la puerta.